Alrededor de 59.2 millones de ciudadanos en Alemania están llamados a las urnas este 23 de febrero para votar a sus representantes en el Bundestag, el Parlamento, en unas elecciones generales anticipadas. Estos comicios están marcados también por las novedades en su sistema electoral y por el ascenso en las encuestas del partido Ultra Alternativa para Alemania, la AfD por sus siglas. Hoy vamos a analizar todas esas líneas que también están marcadas por la administración de Donald Trump. Sí, ¿qué tiene que ver esto dentro de los comicios? Vemos también los alcances y el impacto que esto podría generar rumbo a estos comicios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Alemania. Panorama electoral. Vamos a identificar a esta nación en nuestro mapa. Ahí está de color justamente celeste el avance que tiene el AfD. Y es que hay que decir que el domingo 23 de febrero se va a elegir un nuevo parlamento en estos comicios federales. Según las recientes encuestas, le mostramos cómo se va pintando el mapa político. De color negro identificamos al Partido Unión Democrática Cristiana, la Unión Social Cristiana, liderado por Friedrich Merz, uno de los favoritos para ser también canciller de esa nación. Cerca del 30% se posiciona como uno de los mayores o con la mayor intención de voto, digámoslo así. También en nuestro mapa, donde se encuentra la mayoría de sus distritos, sobre todo al oeste de ese país. Y solo uno en el este. De segundo lugar se encuentra la extrema derecha alternativa por Alemania, el AfD, con Alice Weidel, quien lo lidera. Se encuentra mayoritariamente al este de esa nación, con aproximadamente 20%, duplicando el 10.4% que recibió el año 2021. Así está pintado de color celeste, es el avance que tiene y lo que significa también en lectura geopolítica, que lo vamos a ver hoy en el mapa. Mientras que el partido que ganó el año 2021, el Socialdemócrata de Alemania, el SPD, encabezado por el actual canciller Olaf Scholz, en el mapa de color rojo. Ahí lo ven, distribuido en tan solo un 15% de intención de voto, con una caída del 26%. De cuarto lugar están los verdes, liderado por Robert Habeck, actual vicecanciller y ministro de Economía, que podrían alcanzar aproximadamente el 13% de los votos. Mientras tanto, Die Linke con el 8%, la alianza también de BSW, los liberales del FDP quedarían por fuera por tener menos de ese 4%. Ahí lo ven, reseñados con colores. CDU-CSU, negro, SPD de rojo, el FDP de amarillo, la Alianza Verde, por supuesto, de verde, los LEF de morado y el AfD de color celeste o azul, que marca cómo va avanzando y va pintando este mapa rumbo a los comicios de este 23. Vamos a revisar a los candidatos también en nuestro mapa y los vemos. Estos son los rostros de los candidatos que representarán posiblemente al Parlamento alemán, y es que con este partido, el SDP, la ven ahí justamente casi al medio a la líder del partido, y sus aliados que van en declive, y la CDU recuperando terreno. La extrema derecha alternativa, el AfD, se posiciona como un actor clave también para la configuración del futuro político. Ahí está Weidel, que propone la salida de la Unión Europea, así como el abandono total del euro, retoma relaciones diplomáticas con Rusia, algo que ha generado también tensión entre los debates que se han generado en las últimas horas. ¿Qué implica todos estos movimientos en medio de las propuestas que hacen los candidatos rumbo al Bundestag y cómo va a impactar para el resto de Europa? Lo vamos a analizar hoy con nuestros invitados. Vamos a recibir en primera instancia, nos acompaña en directo nuestro invitado desde Argentina. Ya, gracias por ponerme el nombre. Cristian Lamesa con nosotros. Cristian, qué gusto recibirte en el mapa. Bienvenido a Telesur. Un placer, Paola, como siempre, estar hablando con vos y con tu audiencia. Cristian, hay que empezar por el principio. ¿Qué está en juego, no solamente en estas elecciones para Alemania, sino para el resto de Europa? Bueno, están en juego cosas muy importantes. Yo creo que entre ellas incluso el futuro de la Unión Europea. Y si bien la suerte está un poco echada para la OTAN, también puede estar implicado el futuro de la Organización Atlántica, ya que hay dos países centrales en la Unión Europea, que son, por supuesto, Alemania en primer lugar y Francia en segundo término. Y yo creo que la caída de uno de estos países, que deje de formar parte su gobierno de
este globalismo, este consenso europeo globalista que realmente genera opciones políticas que en realidad tienen, como opción tienen poco, como diferencias entre sí en los aspectos fundamentales, tienen muy poca diferencia. Tal vez, si me permitís, Paola, un caso, cambiando de país, un caso paradigmático, pero con el que se puede entender claramente esto, es España con el Partido Popular y el PSOE, ¿no? Uno supuestamente de derecha, otro supuestamente de izquierda, pero que en las cosas realmente importantes coinciden. Creo que en el caso de Alemania, que caiga este consenso, que yo lo veo difícil, sinceramente, que AfD pueda llegar a dar vuelta a esto y a llegar al poder. Creo que en última instancia van a ser una coalición que impida la llegada de este partido considerado ultra. Habría que ver a qué le llamamos ultraderecha, ultraizquierda, habría que ver, pero creo que puede, sin ganar, puede llegar a ser una elección histórica que hiera de muerte a la Unión Europea. Y además, tomando en cuenta que esas definiciones de ultraizquierda y ultraderecha no son las mismas que se manejan en nuestra región de América Latina y el Caribe. Cristian, en este contexto, tomando en cuenta el avance sobre todo de la AfD de más de 24%, encuestas que tienen un margen de error entre el 1 y 2%, pero esto marca también un punto de inflexión. Ya lo decías, lo adelantábamos, no podrán gobernar solos. Quien sea que logre ganar mayoría en estos comicios, va a haber una alianza. ¿Qué implicaría esto? Sí, es muy cierto lo que decís, Paola, porque en esta política europea, que es tan endeble realmente si lo pensamos, parecería haber sido pergeniada para que la política nunca pudiese consolidarse de forma justamente sólida. Y ya lo dijo el otro día Alice Weidel en un fragmento que pude ver del debate que tuvieron con las otras fuerzas, y ella decía en un momento que justamente los tres contrincantes que tenían en ese momento en el plató de la televisión eran los responsables de la situación actual de Alemania. Entonces, por eso yo decía, tal vez no llegando al triunfo AfD puede llegar a estar sembrando el futuro, ya que yo creo que una coalición en la cual seguramente estaría liderada por Merz no va a ser más que seguir en el camino ruinoso en el que va Europa, Alemania en particular, y justamente pensemos lo que proponen los ultraderechistas de AfD. Proponen restablecer vínculos sanos y amistosos con Rusia, que es algo que es central para la supervivencia y la economía y la industria alemana. Proponen salir del euro. Ningún país que se considere serio puede renunciar a su moneda nacional. Toda Europa, prácticamente toda Europa lo hizo. Y fíjense que cuando estuvo el Reino Unido en la zona euro nunca renunció a la libra esterlina, y sabemos que los británicos son de todo menos tontos, aunque bueno, el primer ministro actual nos hace dudar un poco de esta afirmación. Entonces, lo que propone el control a la inmigración descontrolada, que también es un problema, esto hay que decirlo claramente, es un problema en Alemania, y esto no significa demonizar a la inmigración. Entonces, los aspectos que plantea son aspectos que tienen más que ver con el sentido común y con lo que piensan los mismos alemanes. Entonces, yo creo que en este sentido, y como vos bien decías, y con esto cierro, Paola, el sentimiento de los alemanes, y tal vez va a depender un poco que AfD y lo que he llamado la ultraizquierda, que también, si sacamos de lado los preceptos ideológicos, también propugna por las mismas cuestiones que tienen que ver con el sentido común. Entonces tal vez tendrían que sacudir ese prejuicio ideológico, tal vez ver de hacer una coalición entre ellos. Por lo pronto, igualmente los números no le darían. Sí, tomando en cuenta además el pensamiento del elector alemán. No estamos hablando de pocos, más de 59 millones que están convocados a las urnas, pero que a ninguno de estos partidos les alcanza para llegar de manera abierta y directa a gobernar. Tienen que hacer una alianza, y esto también tiene una lectura. La confrontación que han mantenido contra Rusia al cerrar el grifo de recibir el gas y comprarlo más caro a Estados Unidos son consecuencias también, Cristian, dentro de su propia economía. Uno de los temas que ha formado parte también de los últimos debates televisados, así como el cambio climático, pero que no mucho les ha servido para tratar de incrementar ese 27% que no es poco de indecisos, que no saben por quién votar, porque destinar más del 2% de su Producto Interno Bruto a la guerra, al conflicto, pues no ha sido una buena medida de campaña. ¿Qué nos dirías?
No, por supuesto. Vos fíjate, mira, es tan descabellado lo que sucede en Europa que yo recuerdo a esta impresentable ministra de Relaciones Exteriores que tiene justamente el país germano, Annalena Baerbock, cuando un día dijo, dado que había realmente el sentimiento popular por parte de la población alemana, ya era evidentemente contraria a la guerra y contraria a que se le siguieran suministrando de los recursos de los contribuyentes alemanes, se les siguieran otorgando armas a Kiev. Ella dijo públicamente que ella iba a seguir fomentando este hecho, darle armas a Kiev, aunque tuviera que hacerlo en contra de la voluntad del pueblo alemán. O sea, ella, que es una representante del pueblo alemán, no tuvo ningún empacho en decir voy a actuar en contra de la voluntad del pueblo que me ha elegido. Entonces, por supuesto, siendo esta mujer parte del actual gobierno, con el impresentable de Scholz, con Robert Habeck, yo creo que realmente nos muestran cómo estos partidos, como yo antes decía, esto que discuten nimiedades, cosas menores, pero en lo fundamental son botanistas, están totalmente rendidos a los designios de esa clase corporatocrática, las grandes corporaciones. Y yo creo que, por supuesto, una cosa que vos marcabas es central. Los hidrocarburos buenos, accesibles, provistos por un socio que siempre fue ejemplar en el cumplimiento de sus obligaciones, como Rusia, y a través de un gasoducto que hacía que esto fuera sumamente eficiente y económico. Bueno, AfD, Alice Weidel, una de las cosas que también propugna es la restauración del Nord Stream, que se vuelva a proveer de gas a Alemania a través del gasoducto que quedó intacto, uno fue destruido, el otro quedó sin daños afortunadamente, pero que se pueda restablecer esto, que va a redundar en que la economía alemana pueda volver de a poco a ponerse de pie, que digo de a poco, porque también hay que recordar que merced a esto, el que era su principal amigo, ese anciano senil que era Joe Biden, también aprovechó para hacer que muchas empresas le dieran incentivo para que muchas empresas alemanas se mudasen a los Estados Unidos. O sea que en una traición flagrante justamente a sus socios y aliados. Y aparte, por supuesto, con esto cierro, Paola, yo creo que el mensaje de J.D. Vance, del vicepresidente de los Estados Unidos en Múnich, refregando el piso con la poca honra que le queda a Europa, dijo claramente cuál va a ser la política de los Estados Unidos para con el viejo continente en los próximos 4 años por lo menos, y digo por lo menos. Entonces esto realmente van a tener que tomar nota incluso el electorado, porque yo creo que la suerte de Alemania y del resto de estos países va a ser bastante triste y lamentable si siguen apostando estas políticas. Por eso se dice que las elecciones al Bundestag, al Parlamento en Alemania, no solamente va a ser un termómetro para esa nación, sino también para el resto del continente europeo. Claves que nos aporta nuestro invitado, Cristian Lamesa, en directo para el Mapa. Gracias, Cristian, por compartir tu análisis con nuestros televidentes. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través de nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito a que visiten y le den like y compartan los textos. Se está titulando de la siguiente manera: Migración y economía centran el último debate entre Scholz y Merz en Alemania. Durante el encuentro, ambos candidatos abordaron temas claves para el futuro de la nación europea, como migración, economía, seguridad. El canciller alemán Olaf Scholz y el líder de la oposición Friedrich Merz han protagonizado ya el miércoles un intenso debate transmitido por una cadena nacional, en lo que fue el último enfrentamiento de ese cara a cara rumbo a las elecciones federales del 23 de febrero. Merz, candidato a la Unión Demócrata Cristiana, por sus siglas CDU, rechazó de manera rotunda la posibilidad de formar una coalición con la ultraderechista Alternativa para Alemania, por sus siglas AfD. Asimismo, destacó que los dos principales desafíos que enfrenta esta nación en los próximos 4 años son migración y la economía. En este sentido, propuso también reducir la carga fiscal de las empresas del 30% y al 25%, bajo el argumento de que esta medida aumentaría la competitividad de Alemania y fomentaría además el crecimiento económico. Por su parte, Olaf Scholz, líder del Partido Socialdemócrata, el SPD, defendió un aumento del gasto público para apoyar a las personas con menores ingresos. Decía, entre sus propuestas destacan también un bono Made in Germany, ¿les suena familiar?, con el fin de incentivar la inversión interna, medidas para reducir el coste energético y una rebaja del impuesto sobre el valor añadido en los alimentos.
¿Qué tanto ha logrado Olaf Scholz con esto? Parece el que menos va a lograr votación dentro de las últimas encuestas. El electorado ha rechazado prácticamente las políticas y esto también tiene una connotación y una mirada muy hacia Occidente. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El que ven allí, Mario Draghi, sí, ante el Parlamento Europeo propuso una estrategia para frenar el declive económico y energético de todo el bloque europeo. Frente a otras potencias, decía, Draghi se ha mostrado convencido de que estas reformas no pueden tener éxito sin una acción colectiva fuerte. En su opinión, Europa debe funcionar con un nivel de coordinación sin precedentes. Cada vez más es más evidente que debemos actuar como si fuéramos un solo Estado, decía. No se puede decir que no a todo. Si rechazamos la deuda común, el mercado único, la unión de los mercados de capitales, debemos admitir que no somos capaces de defender los valores fundamentales de la Unión Europea. Así lo decía durante su intervención dentro de esta Comisión Europea ante todo un Parlamento que ha generado también revuelo por sus declaraciones. Vamos a analizar este escenario. Nos acompaña en directo desde España Carlos Martínez con nosotros. Carlos, qué gusto recibirte en el mapa. Bienvenido. Me gusta, Paula. A ver, ¿qué tan real es el plan de Draghi? Sobre todo cuando toca un punto neurálgico que se ha convertido en un efecto boomerang para los propios europeos. Su economía en declive. Pues el plan teóricamente, en la teoría está bien. Lo que ocurre, que el problema es más de fondo, ¿no? Porque como bien estáis analizando en este programa, Europa se ha quedado, pues especialmente Alemania, que es el motor de Europa, se ha quedado sin fuentes de energía confiables. Se compra energía más cara que el resto del planeta porque se ha roto con Rusia, pero también se ha sancionado a Irán, a Venezuela, se ha sancionado a medio mundo. Ha perdido también la posibilidad de obtener uranio barato Francia del Sahel. No hay materias primas y en lo tecnológico China ha superado ampliamente a Europa Occidental, de forma que bien, está bien el llamamiento a esa unidad, a ese mercado único, etcétera, etcétera, pero la cuestión es qué economía va a tener Europa, en qué se va a basar, cuál va a ser el motor de crecimiento, qué planes hay para mejorar la tecnología y sobre todo para seguir funcionando Europa necesita mucha fuente de mucha materia prima energética y de dónde va a venir ahora y a qué precio. Y esas preguntas no responden, ¿no? Porque esas preguntas lo que harían es demostrar la contradicción interna en que se encuentra ahora Europa, que ha hecho una política de seguidismo ciego a lo que le dictaban desde Washington y ahora se encuentra eso con la llegada de Trump al poder. Ahora, en medio de todo este contexto, también marcadas unas elecciones en Alemania que demuestran también el avance de ciertos partidos con unas connotaciones muy cercanas a la Casa Blanca. Quiero proponerte, Carlos, que revisemos nuestra leyenda porque marca, por supuesto, un punto de inflexión también dentro de ese intento de convencer al electorado alemán. Veamos. Alice Weidel, quien es líder del partido de derecha de Alemania, por sus siglas AfD, ya lo veíamos en nuestro mapa, el avance que consolida con más de 24 y 25% de intención de voto según los últimos sondeos. Decía, en los primeros 100 días de mi gobierno cerraremos completamente las fronteras de Alemania, cancelaremos los subsidios para los solicitantes de asilo y realizaremos deportaciones masivas. Europa, una vez más cercana al propio Estados Unidos que a su propia gente europea. ¿Qué revela también este tipo de movimientos para atraer a los votantes?
Bueno, revela muchas cosas. La crisis en la que está inmersa Europa, como estamos viendo, pues la solución errónea y fácil es culpar a los más pobres, en este caso los inmigrantes. Inmigrantes que recordemos que la mayoría de casos vienen de países destrozados por la propia OTAN, o sea, por la Unión Europea, como es Afganistán, Irak, Libia, Siria, etcétera. De manera que en lo que hay por Europa también y los anteriores gobiernos alemanes una cierta, digamos, responsabilidad moral. Pero es que además tampoco va a ser una solución, ni tampoco se puede llevar a cabo. No se puede llevar a cabo porque Europa tiene firmado los tratados internacionales en el marco de la Unión Europea y el Tratado de Schengen, que prohíben este tipo de medidas. Las fronteras son únicas para toda Europa y dentro de Europa no hay fronteras. Sería un vuelco total a la Unión Europea y sería una función de muerte, pero en todo caso no creo que pueda llevarse a cabo porque los tribunales propios, incluso los tribunales alemanes, no permitirían ese tipo de medida de cierre de fronteras. De manera que es algo irreal y, como digo yo, es culpar a la persona más pobre, más desfavorecida de la culpa. Y luego a las deportaciones tampoco se podrían llevar a cabo porque los países que he citado, entre otros muchos, y los de África, no admiten estas deportaciones. Y Alemania no tiene la influencia, el poderío militar y la capacidad de deportar como tiene Estados Unidos. O sea, es algo totalmente real, más propio de un partido fascista que va a traer votos por unas medidas populistas que deberían ser conscientes todos que no se pueden llevar a cabo tal cual. Lo peor es lo que denota esta ideología, ¿no? Una vuelta al fascismo, al nazismo, en una situación que, como decía Gramsci, cuando un mundo muere y otro nace, pues surgen monstruos, y en Europa occidental está volviendo a surgir el monstruo del fascismo. La última reflexión, Carlos, ¿qué futuro le espera a este continente europeo que ya sabemos que se le ha sacado de la mesa, inclusive de las posibles negociaciones de un cese al fuego que sea más simple que un alto al fuego al este de Europa? Y me refiero al conflicto ucraniano, que ya ha tenido reveses por parte de la administración de Donald Trump y que simplemente le ha servido de puente para su juego geopolítico. Primero, una aclaración, ¿no? Igual que Trump dice, volvamos a hacer América grande de nuevo, América es toda América. Incluso en Norteamérica está México, Canadá y otros países. La Unión Europea es solo parte de Europa. En Rusia forma parte de Europa. Bielorrusia, Serbia, países que están siendo, digamos, apartados, apestados, también forman parte de Europa. La Unión Europea o Europa Occidental se ha apropiado de Europa. Y lo que está claro es que es un conflicto entre Rusia y Ucrania. No es un conflicto de que Rusia va a invadir Europa. Eso es totalmente real y esto es lo que nos venden los medios patrocinados, como hemos visto días, por la USAID. De manera que lo que tenemos que hacer en Europa es, si quiere tener un buen proyecto de futuro, es volver a rehacer sus relaciones con Rusia, pero también con China o también con África o con Latinoamérica, y dejar saber que este modelo de ser los protegidos de Estados Unidos de América en su gran imperio, pues ya no es posible, porque el imperio está rebajando y las prioridades de Estados Unidos, como ha dicho Donald Trump, están en el Indo-Pacífico y Europa la va a dejar a su suerte. De manera que espero que los dirigentes europeos salgan de su autismo, piensen la realidad, conozcan el mundo en que vivimos y tomen medidas adecuadas para ello. Pero es muy complicado con la actual clase política, que parece que no sabe corregir sus evidentes y manifiestos errores. Ahí están las claves para entender la radiografía de lo que está en juego en estas elecciones al Bundestag, al Parlamento alemán, no solamente para esa nación europea, sino también para el resto de todo un continente que al parecer se ha embargado de manera gratuita, diríamos así, sobre el costo del bolsillo de todos sus ciudadanos y el impacto que esto tiene en lo político, en lo económico y también en lo social. Gracias, Carlos Martínez, por habernos acompañado hoy en el Mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Es que nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Sondeos. Si los sondeos no fallan, Olaf Scholz perderá los comicios del domingo 23 frente a los conservadores. Friedrich Merz, abogado millonario sin experiencia gubernamental, mientras los verdes tienen aproximadamente el mismo nivel de apoyo que el año 2021 en las encuestas actuales. El SPD y el FDP se han desplomado. El FDP podría no superar el obstáculo del 5% de estos votos, un porcentaje necesario en Alemania para acceder al Parlamento. Y
el SPD corre el riesgo, además de sufrir una amarga derrota. Así está el electorado en esa nación. 2. Desindustrialización. El ataque a Rusia con sanciones, dejar de comprar gas y hacerlo además adquiriéndolo, me refiero a más caro de Estados Unidos, ha provocado una crisis energética y una verdadera inflación. La economía sigue luchando hasta el día de hoy con las consecuencias. Hasta la agenda climática ha tratado de subir los números, pero sin tener resultados. Se siguen amarrando a los conflictos bélicos, destinando más del 2% de su Producto Interno Bruto a la guerra. De este resultado, poco se puede esperar. 3. Alianzas. Pero la unión entre el CDU y el CSU no podrá gobernar sola. Necesitará al menos un socio de coalición después de las elecciones federales. Cuantos más partidos logren entrar al Parlamento con un mínimo del 5%, más difícil le va a resultar conseguir una mayoría y, por tanto, formar gobierno. Así están las cosas políticas en la Alemania desindustrializada, en una Alemania supeditada a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.